Hay algo que no aparece en ninguna lista de suministros militares. No tiene número de serie, no tiene peso en kilogramos, no puede ser fotografiado por un satélite, ni rastreado por un radarán, y sin embargo, ha decidido el destino de imperios enteros. Estás a punto de ver como una sola fuerza invisible, más antigua que cualquier ejército, se convirtió en el factor más determinante de un conflicto. No te voy a hablar de armas, te voy a hablar del tiempo, del miedo ante el agotamiento, y de algo que los estrategas militares llaman, en voz baja, casi con respeto, voluntad de resistencia. Quédate hasta el final, porque la última reflexión de este guión podría cambiar la manera en que entiendes no solo la guerra, sino tu propia vida en febrero, en el mes más frío, no solo en temperatura ni en espíritu también. Cuando comenzó el conflicto entre Rusia y Ucrania en su fase más intensa, los analistas del mundo entero sacaron sus calculadoras, midieron toneladas de acero, contaron cabezas nucleares, compararon presupuestos de defensa y llegaron a una conclusión que parecía inevitable. Esto terminaría en días, quizás en semanas. Pero aquí está la primera lección que el tiempo le enseñó al mundo. El tiempo no pertenece al más fuerte, le pertenece al más paciente. Piénsalo así. Imagina que estás en una pelea de resistencia, no de velocidad. No se trata de quién golpea más fuerte en el primer segundo. Se trata de quién sigue de pie cuando el reloj marca la hora número 1000. El tiempo hace algo peculiar en los conflictos prolongados pero no desgasta a todos por igual. Al Q-Invade, el tiempo le cobra en credibilidad. Cada día que pasa sin victoria, se convierte en una derrota simbólica. Las narrativas de poder necesitan velocidad para sobrevivir. Necesitan la imagen del triunfo rápido, limpio, inevitable. Al que defiende su hogar, el tiempo le paga de otra manera. Cada amanecer que llega es una pequeña victoria. Cada día que la bandera propia sigue en pie, es una afirmación de identidad. Aquí no hay misiles, no hay blindados, solo el tic-tac silencioso de un reloj que ambos escuchan de manera diferente. Ucrania entendió algo que muy pocas naciones han comprendido a lo largo de la historia: no necesitaban ganar rápido, solo necesitaban no perder. Y esa diferencia lo cambió todo. Hablemos de lo que nadie quiere admitir que siente. El miedo. No existe una idea romántica de la guerra que nos ha vendido el cine durante décadas. El héroe sin miedo, en el soldado de acero, la nación que avanza sin dudar en mentira en el miedo, es el idioma universal de la guerra. Todos lo hablan, sin excepción, pero lo que separa a los pueblos que resisten de los que se rinden, no es la ausencia del miedo, es lo que hacen con el ENAI. Dos tipos de miedo en cualquier conflicto. Y entender la diferencia entre ambos es entender por qué el espíritu importa más que el armamento. El primero es el miedo paralizante. Es el que convierte los músculos en piedra. El que hace que la mente busque salidas, rendiciones. Es el miedo que busca el final de cualquier cosa, con tal de que el dolor pare. El segundo es el miedo que transforma. Es el que agudiza los sentidos, el que convierte la rabia en energía, la desesperación en creatividad, la vulnerabilidad en cohesión. ¿Cuál de los dos domina una población bajo presión? Depende de una sola cosa: lo que esa población cree que está defendiendo. Si defiendes un régimen, defiendes una abstracción. Si defiendes tu lengua, tu historia, el nombre de tu ciudad, la tumba de tu abuelo, entonces el miedo cambia de naturaleza. Ucrania tenía, en los primeros días de la invasión a gran escala, todos los ingredientes para el miedo paralizante. La asimetría era brutal. Las probabilidades, según todos los cálculos externos, eran aplastantes. Y sin embargo, algo extraño ocurrió. El miedo se convirtió en pegamento. La gente que nunca se había preocupado por la política encontró en el peligro compartido algo que no esperaba: identidad. El miedo colectivo, cuando se canaliza hacia algo más grande que uno mismo, no destruye comunidades. La esforia. Este es quizás el secreto más antiguo de la resistencia humana, el que los imperios olvidan siempre antes de caer. No puedes conquistar a un pueblo que ha decidido tener miedo junto, en lugar de tenerlo solo. Ahora viene la parte incómoda, la que los discursos inspiradores suelen saltarse en el agotamiento. Porque toda guerra, sin importar cuán justa sea la causa, sin importar cuán unida esté la nación, llega a ese punto oscuro, donde el espíritu humano empieza a preguntarse: ¿cuánto más? No es traición, no es cobardía. ¿Es biología? Es psicología. Es la verdad desnuda de lo que significa ser humano. El agotamiento en un conflicto prolongado no llega en oleadas dramáticas. No llega con fanfarrias ni con anuncios, llega en silencio. Llega en la forma de una conversación que se acorta porque ya no hay palabras nuevas para describir el dolor antiguo. Llega en la mirada de una persona que hace meses lloraba cada noticia y ahora
ya no puede llorar porque las lágrimas también se agotan. Llega en el momento en que el cerebro, por pura supervivencia, empieza a normalizar lo que debería ser imposible de normalizar. Los psicólogos tienen un nombre para esto. Lo llaman fatiga de compasión. El estado en que la mente, saturada de sufrimiento, levanta muros. Y aquí está la paradoja más cruel del agotamiento en tiempo de guerra. El agotamiento es simultáneo, en ambos lados pero no es simétrico. El que invade se agota del esfuerzo ante la distancia, de una guerra que no termina cuando le prometieron que terminaría. El que defiende se agota del dolor, pero también se nutre de algo que el invasor no tiene en la proximidad de lo que protege. Cuando estás cansado a 1000 kilómetros de tu hogar, el agotamiento te vacía. Cuando estás cansado defendiendo el patio de tu casa, el agotamiento a veces tan extrañamente te llena de algo de propósito. Y el propósito es el antídoto más poderoso que existe contra el agotamiento. No lo elimina, pero lo transforma en algo que puede seguir moviéndose. Llegamos al centro de todo, la resiliencia. Una palabra que usamos tanto que casi ha perdido su peso real. Así que volvamos a su origen. La palabra resiliencia viene del latín resilire, rebotar, volver a la forma original después de ser aplastado. Pero la resiliencia humana, la resiliencia de una nación bajo presión extrema, no es exactamente eso, porque después de cierto nivel de presión, nadie vuelve exactamente a su forma original. La verdadera resiliencia no es recuperar lo que eras, es convertirte en algo diferente que puedes seguir viviendo. Ucrania, como concepto, como identidad cultural, lingüística, histórica, había sido presionada, había sido aplastada, fragmentada, renombrada y en ocasiones declarada inexistente por potencias que decidieron que era más conveniente que desapareciera. Y sin embargo, ahí estaba. Los imperios que la aplastaron, se fueron. Los idiomas que intentaron borrarla siguen hablándose. Las canciones que prohibieron siguen cantándose. Esto no es propaganda. Y la historia le enseñó a Ucrania algo que no está en ningún manual militar. A la resiliencia no es resistir el golpe, es recordar quién eres después de recibirlo. Cuando el mundo vio las imágenes de civiles preparando molotovs en sus cocinas, de maestros de escuela convirtiéndose en voluntarios, de abuelas sembrando obstáculos en caminos de barro, el mundo vio resiliencia en su forma más pura, no glamorosa, no fotogénica por diseño, sino real, torpe, determinada y absolutamente humana. ¿Qué hace que una comunidad sea resiliente? Los investigadores han estudiado esto durante décadas, y la respuesta siempre regresa a 3 elementos. Primero, en la narrativa. Las comunidades resilientes tienen una historia de sí mismas que incluye el sufrimiento como parte del camino, no como el final. No niegan el dolor, lo incorporan, lo convierten en parte de la identidad, no en la definición de la derrota. Segundo, la conexión. La resiliencia no es un deporte individual. Ningún ser humano es resiliente completamente solo. La conexión con otros, la certeza de que no eres el único que carga este peso, multiplica la capacidad de resistir. Tercero, el sentido de propósito. La convicción de que lo que se protege vale el costo de protegerlo. Sin los 3 elementos, la resiliencia se agrieta. Con los 3, puede enfrentar fuerzas que la superan por órdenes de magnitud. Este conflicto, como todos los grandes conflictos de la historia, se convirtió en espejo, y los espejos son incómodos, porque muestran cosas que preferiríamos no ver. El mundo occidental miraba y redescubría, con asombro y vergüenza simultánea, que había dado por muerta una idea. La idea de que la defensa de la soberanía, la identidad y la libertad no son conceptos abstractos, reservados para los libros de historia.